fuimos creados para asumir lo nuestro. Otro es el que asume lo nuestro. Y ese otro que asume lo nuestro es el que viene por segunda vez. Y nosotros, en este mundo, a nosotros nos han enseñado el plan de dependencia. Y casi todos nosotros somos adictos. Este mundo, esta cultura nos ha enseñado a depender. ¿Menos de quién? Menos de la palabra. La estrategia de Satanás desde el comienzo fue enseñarnos a depender de uno diferente al que hizo los cielos y la tierra, y todos nosotros hemos caído en esa trampa. A mí me enseñaron desde pequeño, y mi papá me ayudó a eso. Si usted no trabaja, si usted no consigue un título, si usted no tiene un empleo, si usted no estudia, te va a ser don nadie. A mí me enseñaron eso y me metieron en la psicosis, que si no hay dinero, no hay nada, no se puede hacer nada. A todos nosotros nos han enseñado a depender. Y en esta cultura, ¿de quién depende el que tiene pleito? Del abogado. ¿De quién depende el que tiene problemas psicológicos? Del psicólogo. ¿De quién depende el enfermo? Del doctor. ¿De quién depende el pecador? Del pastor o del sacerdote. Todos tenemos dependencias. Hemos sido enseñados a depender de cosas aquí abajo, menos a depender de quién. De la palabra. Esto es una liturgia. El médico es la realidad, el abogado es la realidad, el psicólogo es la realidad, la economía es la realidad, pero el Señor, una ilusión, una idea bonita por allá arriba en los aires, pero no un hecho concreto en nosotros. Jesús vino a esta tierra a enseñarnos a confiar en Él. Pablo dijo algo de la fe, ustedes lo conocen muy bien, pero vamos a mirarlo, ¿ok? Y vamos a tratar de examinarnos a nosotros mismos, hermanos, a ver dónde estamos, porque es muy importante que nosotros nos hagamos la propia radiografía. En Hebreos 11, que es el capítulo clásico, Pablo dice algo de la fe. Y él dice, y comienza el versículo interesante con el verbo ser. ¿Ok? Comienza el versículo con el verbo ser. Y vamos a escribirlo aquí. Es. 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 No es una idea. ¿Ok? Es un estado. El verbo ser indica estado, naturaleza, constitución. Es pues la fe la sustancia. Interesante la palabra. ¿Qué es sustancia? ¿Qué es sustancia? Interesante la palabra. Es pues la fe la sustancia, la sustancia. La sustancia, podríamos decir, es la esencia. La sustancia es lo mínimo, lo más pequeño que hay de cualquier materia. La sustancia. Una sustancia no ocupa mucho espacio, ni ocupa mucho volumen. Es la sustancia, es la esencia, es el núcleo. Para Saulo, la fe era la sustancia, el núcleo, la esencia. Jesús habló de tamaño.
y dijo que el tamaño de la fe era la semilla de mostaza. ¿Qué hay en la semilla de mostaza? Está la sustancia de la vida de la mostaza. Así que la fe no implica cantidad. La fe no implica millones. Para nosotros en esta cultura que todo es cuantitativo y casi nada es cualitativo. En esta cultura donde todo es tener y nada es de ser, es difícil caminar en la fe de Jesús. Difícil entender la fe de Jesús. Hermanos, la salvación que el Señor ha hecho por nosotros, para nosotros, la salvación. El Señor hizo la salvación de la manera más sencilla. Todo es nuestro en la salvación. Si hay fe. Si hay fe. Todo es nuestro si hay fe. Se recibe todo por fe. Justificados pues por la fe. Y yo digo que es difícil, hermanos, por varias razones. Una de las cosas que Satanás ha falsificado mejor es la experiencia de fe. Y el enemigo sabe falsificar la experiencia de fe. Y nosotros debemos de caminar con mucho cuidado para no caer en esa falsificación. La falsificación, Elena G. de White, ustedes saben cómo la llama, ¿verdad? ¿Cómo la llaman Elena G. de White? Presunción. La presunción es la falsificación de la fe. Presumir algo. Interesante lo que dice Elena G. de White sobre eso. ¿Ok? Elena G. White sobre eso tiene una sentencia en el libro Testimonios para los Ministros. En Testimonios para los Ministros hay una sentencia de la hermana White. Yo tenía por aquí eso escrito. Parece que se me escapó. Bueno, la hermana White dice en Testimonios para los Ministros, aunque lo siguiente. Página 103. No puede haber presunción más fatal que la que induce a los hombres a aventurarse en la conducta del que se agrada a sí mismo. La falsificación de la fe. La falsificación de la fe. La falsificación de la fe es sencillamente agradar al yo. Tan sencillo como eso. Agradar al yo. Agradarme a mí mismo. Tan sencillo como eso. La auténtica fe es no vivir en función mía. Vivir en función de otro. ¿Qué es agradarse? ¿Qué es agradarse? Interesante lo que le dijo el Señor a Ananías. Cuando Ananías recibió la noticia de que debía de entrevistarse con Saulo de Tarso, Ananías se asustó. ¿Y qué dijo Ananías?
Señor, es el enemigo, es el que nos mata. Y el Señor le dijo, no temas. Ananías pensó ¿en quién? ¿En quién pensó Ananías? En él. ¿Qué había enseñado Jesús? Jesús había enseñado, no temáis los que matan el cuerpo. Él iba para allá y le estaba enseñando a los discípulos para dónde van los verdaderos. ¿A dónde tienen que ir los verdaderos? Todos los verdaderos, ¿cómo han terminado? Y en este mensaje hay un decreto de muerte, ¿sí o no? Hay un decreto de muerte en este mensaje. Y el Señor Jesús les dijo a ellos, no temáis los que matan el cuerpo, temed los que matan el espíritu. Temed los que matan al sujeto, la mente. Temed eso. Y yo creo que el Señor Jesús, cuando dijo eso en Mateo 10:28, no estaba hablando de la salud. Porque para nosotros entendemos que tomar licor, que comer carne, que utilizar todas las cosas inmundas destruyen la salud. Jesús no estaba hablando de lo que destruye la salud. Jesús está hablando de las armas físicas que pueden destruir el cuerpo. ¿Por qué? Porque el pueblo judío era un pueblo celoso que estaban convencidos de que nada inmundo entraba en su cuerpo. ¿Ok? Jesús está hablando a una cultura hebrea, y una cultura hebrea eran celosos de que hasta con lavarse las manos. Así que Jesús no está hablando aquí en su contexto, Él no está hablando aquí de la muerte de enfermedad por problemas de salud. Está hablando aquí de la muerte física. No temáis los que matan el cuerpo. En este momento, Ananías, cuando escuchó, el Señor le dijo, busca a Pablo, busca a Saulo de Tarso, ayúdalo para que recupere la vista. Ananías se refugió ¿en quién? En sí mismo. ¿Es fácil remitirnos a nosotros mismos? ¿Es fácil? Difícil no remitirse a uno mismo. La fe, que es la sustancia de lo que no se ve, de las cosas que se esperan, la fe que da sustancia me impide a mí remitirme al yo. Solamente por fe. Solamente por fe. No necesito psicólogo. Y abogado menos. Ni doctor. ¿Qué necesito? Fe en la palabra. Confianza en la palabra. Certeza de Él. Yo no fui enseñado en fe. En ninguna escuela que yo estuve fui enseñado en fe. Ni en Andros. Yo no fui enseñado en fe. Jesús, el niño Jesús, fue enseñado en fe. Y la que le enseñó en fe fue María, la mamá. Y el Padre Eterno, indudablemente guió a María para que María no lo mandara a la escuela de los rabinos. Porque si lo hubiera mandado a la escuela de los rabinos, pues había sido rabino. ¿Para qué son las escuelas? Para condicionarnos a un sistema. ¿Son las escuelas así o no son las escuelas así? María le enseñó a Jesús y toda su enseñanza fue una enseñanza de fe. ¿Cuál fue el texto? La palabra. Y en ese tiempo no había esto.